Por favor, Ricardo, si ponen su presentación y te cedamos la palabra. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Al contrario, Luis, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Roberto. Gracias, Héctor. Saludo a nuestros compañeros virtuales, a mi compañero de comisión, a Carlos Alberto Morales, que de hecho ha sido quien ha estado encargado mayormente de los foros y de llevar a cabo esta iniciativa. Y ahorita les platicaré. Francisco, Jorge y Luis Robledo, los saludo con mucho gusto y saludo a todo tu auditorio. Desde el primer día que tomamos posesión en la comisión como presidentes, se me acercaron el ingeniero Ascensión Medina y el ingeniero Roberto Duque con la propuesta de la modificación de la Ley de Obra Pública, donde ellos no proponían una modificación, sino, como ya bien comentaron, proponían una nueva ley, ya que esta, de alguna manera, había sufrido ya muchos cambios, estaba muy parchada, como decían ellos, de una ley muy parchada, ya no es muy buena, pero más que eso, inclusive proponían tocar otros aspectos que esta ley no contemplaba o se estaba quedando corto. Asimismo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se nos acercó por una propuesta de modificación a algunos artículos y de hecho había habido un intento de modificación en el sexenio anterior que de hecho se había aprobado en Cámara de Diputados, pero estaba detenida en Cámara de Senadores, y se había detenido en Cámara de Senadores o ya no había seguido porque lo que se había aprobado en Cámara no era necesariamente lo que habían propuesto, y cuando pasó a Cámara de Senadores ya a nadie le interesó que se autorizara, que de hecho nos la acaban de regresar, creo, en diciembre del año pasado, de senadores para acá, con algunas modificaciones, y la realidad es que ya se desechó para dar entrada tanto a las propuestas de la CEMIC, que ahorita voy a explicar, como a la ley que ustedes nos hicieron favor de preparar y que realmente es una magnífica ley. Y si quieren vamos a los slides y ahorita regresamos para platicar. Que dicho sea de paso, ya no tengo que decir mucho. O sea, entre lo que dijo Luis Rojas y lo que dijo Héctor González, pues ya hablaron pues, de todo. Digo, ya nomás me tocaría responder respuestas, pero bueno. ¿Qué limitantes tenemos? Pues el artículo 134 constitucional realmente define cómo debe ser las leyes que tienen que ver con la infraestructura o la contratación de los procesos constructivos. Y a la letra cito: los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Y partes relevantes es las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obras que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. La que sigue, por favor. La Comisión de Infraestructura, derivado de la solicitud de diversos actores del sector de la construcción y a fin de revisar la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, consideró realizar diversos foros de consulta con la intención de eficientar los procesos de licitación y ejecución de obras públicas, teniendo como ejes combatir la corrupción, fortalecer la competitividad plural de las diversas empresas que se dedican a este sector y eficientar los procesos licitatorios
y la ejecución de obras públicas en México. En estos foros se contó con una participación muy activa de universidades, organizaciones no gubernamentales, colegios de profesionistas, ingenieros, arquitectos, asociaciones de la industria de la construcción, funcionarios públicos y legisladores de los ámbitos federal y estatal. Y aquí, como resultado de los foros, y debido a la participación de todos estos sectores o estos diversos gente que utiliza la ley de obra pública, pues surgen muchísimas inquietudes. El tema de los constructores hace referencia a quieren más transparencia, quieren que haya un beneficio para los estados, de tal suerte que la obra que se genera en un estado debería ser asignada a empresas locales. Quieren más transparencia, quieren más facilidades, quieren que haya más anticipos, quieren menos requisitos. Digo, la realidad, cada uno, los ingenieros, que se use ingeniería y tecnología mexicana, que se le dé preferencia a las empresas mexicanas, que es en principio correcto. Los arquitectos, por ejemplo, pelean y tienen razón, derechos de autor. Hay obras que deberían de ser reconocidas, que inclusive la autoría debería tener un valor, que están en lo correcto, hay que ver cómo lo marcamos. Los funcionarios se quejan de los contratistas, dicen que tienen las manos atadas, que muchos de los problemas que se tienen los genera la misma ley, y todos tienen razón. La realidad es que todos en cada uno de sus escenarios tienen razón. De tal suerte que, si quieren, vamos a la siguiente slide, por favor. Esa. Se crean una serie de ejes que tienen que ver con fortalecimiento de la planeación. Que se promueve partidas específicas y de porcentajes mínimos en el PEF, presupuesto de la Federación, para la elaboración de estudios y proyectos. Plantea la creación del Instituto de Planeación de la Infraestructura Estratégica. Integra un capítulo para la gerencia de proyectos. Esto es derivado mucho de las observaciones e inclusive de la ley que está presentando el Colegio de Ingenieros. Que haya mejores prácticas internacionales y avance tecnológico. Se promueve la adopción de las mejores prácticas internacionales y los avances tecnológicos para transparentar procesos licitatorios y de ejecución de obra. Aprovechamiento del RUC, del Registro Único de Contratistas. Promueve que sea obligatorio para acceder a los procesos de licitación. Se promueve fortalecer el Registro Único de Contratistas para garantizar la experiencia y la certificación de empresas y personal que lo integra. Promueve fortalecer la utilización del RUC, permitiendo una mejor evaluación en cuanto a cumplimiento en el historial de ejecución de obras y cumplimientos fiscales. Siguiente slide, por favor. Acotamiento para realizar invitaciones a cuando menos 3 de adjudicación directa. Promueve que las invitaciones de adjudicaciones sean estrictamente cuando sea necesario y que además las mismas sean de máxima publicidad y transparencia en su proceso licitatorio. Incentivos a contratistas. Promueve incentivos que reconozcan el buen desempeño de licitantes por ejecutar obras en tiempo y en calidad en los últimos 5 años. Solución de controversias. Promueve mecanismos alternativos y comités para la solución de controversias. Transparencia. Promueve el Consejo Consultivo de la Obra Pública. Promueve la máxima publicidad para el proceso de licitación. Promueve el fortalecimiento de un sistema para el seguimiento de contratos de obra pública desde el inicio de la conclusión de los trabajos y armoniza los términos con el Sistema Nacional Anticorrupción. Siguiente slide, por favor. La reforma a la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma debe ser en coordinación con todos los involucrados que la utilizan. Debe fortalecer la transparencia y la eliminación de aspectos corruptivos
que han debilitado la libre competencia para el desarrollo de obras públicas. No puede atender intereses particulares y debe ser justa tanto para las dependencias como para los contratistas. Y bueno, ¿en dónde estamos hoy? La ley que amablemente nos hicieron favor de presentar, que recibimos el 6 de abril en el comienzo de la cuarentena, este tema de la pandemia, ya se circuló a todas las dependencias que lo utilizan e inclusive a todos los organismos que hicieron favor de participar en los foros para recibir las observaciones, qué está bien, qué está mal, qué le falta, qué le sobra, y estamos en ese proceso en cuanto a esta ley. Ya la tienen las dependencias también, la tiene la Secretaría de Hacienda, la tiene la Auditoría Superior de la Federación, la tiene la Secretaría de la Función Pública, la tiene la Secretaría de Comunicaciones, la tiene la CONAGUA, la tiene SEDAT. Y estamos esperando las observaciones, no solo las dependencias, no solo los organismos, sino inclusive lo tiene México Evalúa, o sea, las asociaciones no gubernamentales que critican la falta de transparencia y opacidad de las licitaciones o los concursos públicos. También ellos están integrados con nosotros y estamos esperando sus críticas, observaciones, y en un momento dado, cuando tengamos todo esto, volver a reunirnos con ustedes para sacar una mejor ley. En el Inter, y de hecho ustedes están participando con nosotros desde hace un mes, en las reuniones que se tienen cada jueves en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el subsecretario de Infraestructura, donde estamos analizando los puntos importantes que pudiéramos cambiar de una manera rápida, como son el registro único de contratistas, que de hecho les pedimos que hicieran un estudio comparativo de cómo funcionan en otros países estos registros únicos, y nos hicieron un gran trabajo, nos presentaron lo que tiene España, que no es solo lo que tiene España, sino finalmente es lo que tiene la Comunidad Económica Europea, que de alguna manera este registro funciona para toda la Europa que está en la Comunidad Económica. Nos faltaba por ahí, alguien recomendó que revisáramos qué estaban haciendo en Sudamérica. Chile, por ejemplo, creo que son los países más avanzados, y probablemente ver hacia el oriente, donde valdría la pena analizar qué está haciendo Singapur, por ejemplo, que es de los países que tienen más adelantados en infraestructura. Dubái, por ejemplo, también sería interesante cómo es que están contratando, cómo si es que hay un registro, cómo están haciendo la planeación, de tal suerte que lo que vayamos a hacer sea traer a México tropicalizado y partir del benchmark de la industria para ya estar con esta modificación en un lugar preponderante a nivel nacional. Y lo único que puedo hacer es agradecerle al Colegio de Ingenieros la participación que ha tenido, la disponibilidad y disposición, que nos han rodeado y acercado muchísima información, lo que nos ha ayudado a avanzar grandemente. Nosotros como Cámara hemos estado trabajando con el gobierno inglés, el gobierno del Reino Unido, y copiando las mejores prácticas que ellos tienen, tratando de traer a México a integrar a la ley y a los reglamentos estas mejores prácticas que ellos tienen, como es el caso de los 5 casos. No solo estamos revisando el tema del Instituto de Planeación, por ejemplo, ¿no?, que es un tema que se marca, se anuncia en esta ley, pero hay que ver en dónde cabe, si es en esta ley o si cae en un punto intermedio entre la ley de planeación y la ley de obra pública, que es realmente una ley de construcción, y dejar o crear una nueva ley, pensar que hubiera la factibilidad de crear una nueva ley que tuviera que ver con infraestructura, que estamos llamando una ley de infraestructura, donde tendría cabida este instituto de planeación. Porque no solo se trata de contratar bien, ser transparente en la contratación, sino tener la certeza que tenemos los mejores proyectos y los proyectos que son necesarios para resolver los problemas que tenemos en el país.
y estamos cansados de estar viendo proyectos fallidos en un momento dado, gastar más dinero de lo proyectado, porque teníamos identificados mal los problemas y luego teníamos una solución para un problema mal identificado, y teníamos un muy buen proyecto, pero y que era una solución de un proyecto mal definido. Entonces, desde que estás haciendo los estudios, definir perfectamente el proyecto y entonces definir perfectamente, el problema y definir perfectamente la solución. Y esta solución, inclusive, empezar a evaluar otros cambios va a generar en el entorno, porque luego resulta que defines la mejor carretera, el mejor trazo, y no tenías considerado los beneficios que iba a traer para una zona o los perjuicios que iba a traer para una zona, y resulta que o se quedó corto o se quedó muy grande. La Cámara de Diputados, los diputados, una de nuestras funciones es la autorización de los presupuestos, y resulta que tenemos obras que se han iniciado y que nunca se han terminado y que se vuelve complejo el poderlas terminar. Y como muestra tenemos el tren urbano, el México-Toluca, que se autoriza un presupuesto de 28,000 millones de pesos, que era la máxima cantidad con la cual era rentable el construirlo. Resulta que se han gastado más de 50,000 millones de pesos. No está resuelto el derecho de vía, trae un atraso ya de más de 3 años de trabajo. Y lo peor del caso es que ni siquiera sabemos cuánto nos costaría terminarlo. Hay quien dice por ahí que le faltarían unos 35,000 millones de pesos que hoy no se tienen, que inclusive no es rentable el metérselos, pero finalmente también dice, tenemos una obra que está avanzada en un 70%, sería probablemente un error no terminar. Esa era la visión del anterior secretario de Comunicaciones y Transportes. Hay que ver cuál es la visión del nuevo secretario y ver si está en los planes terminar esta obra. De hecho, la parte que pudiera ser rentable es la que está pendiente de construirse. Pero bueno, así como esa, muchas obras, la Estela de Luz, un presupuesto de 200 millones de pesos, acabó costando 5 veces eso. La carretera Durango-Mazatlán, que iba a traer unos beneficios impresionantes, también acabó costando 5 veces más y no trajo los beneficios que pensaban que se iban a tratar por malos estudios, que esto probablemente se resolvería con este instituto de planeación. Y bueno, hay que ver en dónde cabe. Y lo más importante, que últimamente yo le he dado mucha importancia y nos están ayudando ustedes y otras asociaciones y cámaras a hacer alguna presentación, es no solo sirve tener una mejor ley, sino el ver que se cumpla. En México tenemos leyes buenas, la realidad es que son perfectibles, son mejorables, sin duda, cualquiera. El problema que tenemos es que no se aplica. Si esta ley se estuviera observando, se estuviera utilizando, tendríamos menos problemas o menos inconformidades como tenemos hoy en día. Entonces, estamos trabajando en ver qué pasa cuando no se cumple la ley, tanto la vigente como la posibilidad de que esta nueva ley no se cumpliera. Es decir, cuáles son las actuaciones de las secretarías y qué instancias están involucradas para que nos ayuden a que esta ley se respete y se aplique. ¿Qué sanciones habría para los funcionarios que no la están utilizando? Como inclusive, ¿qué sanciones debería haber para las empresas que están incumpliendo? Digo, este es un tema que tiene que haber reciprocidad e igualdad. Que no se pasen de lanza los funcionarios, pero que tampoco nos pasemos de lanza o se pasen de lanza los contratistas. Y pues básicamente eso. ¿En qué estamos ahorita? Esperando la retroalimentación de esta ley, una muy buena ley en mi opinión, la que se presentó, la que generaron ustedes, esperando la retroalimentación de todos los involucrados, los que la estarían utilizando, y en el Inter haciendo modificaciones hacia dónde iríamos. Aquí en estas modificaciones ya ahí me faltó comentarlo.
ahorita estamos trabajando en el registro único de contratistas, que a lo mejor no es el general nacional, pero sí el sectorizado, como bien comentó Héctor hace un rato, lo que nos ayudaría muchísimo en que haya transparencia en las obras. No es posible que presentamos a un concurso, nos califican, que tenemos la experiencia y con la misma documentación y un concurso similar, en otro lugar te dicen que no diste la experiencia. Y esto lo eliminaríamos estando registrados y definiendo en dónde puedes participar, para qué tienes experiencia y cuál es tu capacidad. Y ya con eso sabes en dónde te puedes meter o en dónde no te puedes meter. Y sabríamos inclusive de nuestra competencia quiénes se pueden meter, quiénes realmente están participando y sí pueden participar, y quién realmente está participando y no debería estar participando en tal o cual licitación. Este registro daría transparencia y seguridad a las empresas, pero además es una simplificación administrativa muy importante porque no tendríamos que estar llevando a los concursos pues toda la documentación legal, administrativa, jurídica, económica, que en un momento dado, pues muchas veces inclusive te descalifican porque faltó tal o cual, o no faltó, pero te dicen que faltó y te la quitaron. Entonces ese sería un paso muy importante en el proceso de licitaciones. Queremos transparencia, que toda esta, teniendo este registro, la realidad es que ya nada más iríamos por la otra mitad, que es la evaluación económica de los concursos, donde, pues bueno, hay que hacerlos públicos y transparentes para que podamos ver si al precio, a la empresa que le asignaron, el precio que dio era un precio realmente alcanzable. O sea, era el mejor precio disponible. Están en discusiones la manera de calificar, y eso es parte de lo que estamos trabajando, donde si debería ser binaria o tasación aritmética en un momento dado, ¿no? Y esto ya está definido por la Constitución. Debería de ser al mejor precio, el precio más conveniente para el Estado, donde siempre aquí se decir, no, es que el mejor precio no va con la calidad. No, es decir, cuando está perfectamente definido un proyecto, cuando están los procesos constructivos, cuando está el proyecto ejecutivo y marcan las normas y la calidad de lo que tienes que hacer, pues la realidad es que ya no entra en juego la calidad, porque ya está definida la calidad desde el proyecto, y entonces sí, el mejor precio es el que deberían de adjudicarse. Oye, que debería aquí en el tema, debe de jugar la experiencia, seguro, es quien tiene experiencia debería poder participar, debería de beneficiarse la experiencia, pues probablemente sí, debemos promover la creación de nuevas empresas e inclusive que las empresas existentes puedan crecer, que puedan, y esto solo lo vamos a lograr pudiéndoles abrir las puertas para que sigan haciendo trabajos de una mayor envergadura, porque si no siempre se van a quedar limitadas a un cierto trabajo. Entonces, estamos trabajando en los mecanismos para que las empresas puedan crecer en las capacidades, puedan agarrar más experiencia y que se genere la creación de nuevas empresas que le permita al gobierno una mejor competencia. Teniendo mejores empresas, más cantidad de empresas, suponemos que debería de haber una economía y si no es economía, una mayor eficiencia, empresas que sean más eficientes que otras que nos permitan tener ahorros importantes, llámale en tiempo, en dinero. Todo eso lo estamos trabajando, es parte de lo que se va a discutir en las próximas reuniones y bueno, en eso estamos. Yo esperaría de aquí a septiembre, a principios de septiembre, tener ya algunos puntos importantes para mejorar la ley actual y en el Inter seguir trabajando con la ley, esta
excelente ley que presentaron. Yo los felicito a todos y en especial al ingeniero Roberto Duque. Y estarla metiendo a lo mejor hacia fin de año. Y pues bueno, digo, lo abrimos a preguntas. Carlos, creo que tiene alguna participación importante. Carlos ha sido realmente el motor de este proyecto y yo le agradezco muchísimo que esté colaborando con nosotros y que esté aquí presente. Gracias, Ricardo. Hiciste hincapié justamente en lo que se está trabajando con la Subsecretaría de Infraestructura, entonces creo que la SCT, a través de la Subsecretaría de Infraestructura, ya está trabajando en su registro único de contratistas, al cual felicito al ingeniero Cédric en Escalante esta iniciativa, y a Ricardo, que ya están trabajando en qué hacer, aunque no haya cambio de ley todavía, qué podemos hacer para implementar los puntos que estabas comentando. Así que, gracias, Ricardo. Bueno, damos la palabra al diputado Carlos Morales, que estuvo también muy activo en todos los foros, sobre todo el de Tuxtla, Carlos, el chiapaneco. Gracias, Carlos. Entonces, ¿qué nos comentas de esto, Carlos, de todos los foros que se establecieron en el país? ¿Qué puedes complementar a lo que nos dijo Ricardo? Te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Espero que me puedan escuchar bien porque hay un problema ahí con la señal. Sí, te escuchamos bien, Carlos. Adelante. Gracias. Saludo con mucho afecto a Luis Rojas, presidente del colegio, a Exome, compañero diputado y presidente, que realmente, si no hubiera sido por él, la voluntad que tuvo de abrir esto a los foros y a los colegios y ahora a las dependencias se van sumando poco a poco, no hubiera sido posible expandir todo este análisis de la reforma a la Ley de Obra Pública, al ingeniero Duque, a Francisco Treviño, realmente gente que ha participado ampliamente en esta reforma. Ya platicó ampliamente Ricardo sobre este tema. La verdad es que es una demanda añeja de los constructores, de los ingenieros, de los arquitectos. Y en el recorrido que hicimos a lo largo de los foros, me da mucho gusto ahora que se ha analizado la nueva ley que ustedes han presentado, que se tocan 3 puntos muy importantes, que es la planeación, la competitividad y la transparencia. La planeación es fundamental para el desarrollo del país y poder ver realizado este sueño de contar con un instituto de planeación, sobre todo con una autonomía y personalidad jurídica propia y patrimonio, claro, será indispensable para el desarrollo del país. En un país donde cada 3 o cada 6 años se reinventa, y esto ya no puede ser posible, bien lo decía Ricardo, la falta de planeación nos ha llevado a gastos excesivos en obras como algunas infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias, carreteras, que nos han rebasado en los presupuestos, y la ley es muy clara. Se ha rebasado ese famoso 25% de ampliación que normalmente contempla la ley, y fuera de todo parámetro se ha duplicado, triplicado los presupuestos, y eso daña a la economía del país, porque finalmente en este tema de infraestructura que ha disminuido en los últimos años, se gasta poco, se invierte poco y se gasta mal. Entonces ahí es donde entra la transparencia, y ahí tanto en la reforma existente es importante aterrizar en poner los candados necesarios para ir acotando la cuestión de la corrupción que nos ha dañado en los últimos años. Pero sobre todo me da mucho gusto que en la nueva ley también se contemple mejorar los procesos de licitación. Nos va a dar mayor confiabilidad y nos va a heredar una mejor infraestructura en el país. Si sumamos a esto el registro único de contratistas, ya sea general o sectorizado, será de gran ayuda, porque también en ese sentido pues dejaremos de tener lo que conocemos en el mundo de la construcción, las famosas empresas de portafolio que se crean cada 3 o cada 6 años y luego desaparecen cuando termina un gobierno. Entonces, acotar todas estas cosas para tener mayor transparencia y competitividad
nos harán tener un mejor desarrollo, pero sobre todo sostenible. Necesitamos en México un desarrollo sostenible que no lo hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas. Estamos muy por debajo de lo que los países que integran la OCDE deberíamos de invertir, pero sobre todo lo que se invierta debe de generar mayor transparencia y competitividad y debe de aterrizar en un desarrollo sostenible. Esta situación donde tenemos que poner énfasis es para que realmente entendamos que la función que tiene este sector de la construcción permitirá que la conectividad permitirá mayor conectividad y sentar las bases para construir un México con un inventario de infraestructura que nos permita tener un crecimiento económico. Debemos actuar pronto con esta ley y ojalá que ahora que regresemos en los periodos normales de sesiones podamos en primera instancia concluir y atender esta reforma a la Ley de Obras Públicas y posterior a ello, sin quitar el dedo del renglón, seguir con la nueva ley de la obra pública, porque es muy importante. Creo que en esta nueva ley que ustedes han trabajado, lo cual la verdad los felicito, le han puesto mucho empeño y atiende otras necesidades que en la ley que tenemos actualmente no están contempladas. Será yo creo que uno de los puntos más acertados en esta nueva ley para el desarrollo del país, el Instituto de Planeación. Contar con una verdadera cartera de proyectos nos permitirá que cada cambio de gobierno tenga ya una proyección de lo que necesita México. Y es a través de los profesionales de la construcción, de los colegios, de los arquitectos, de las cámaras, que lo vamos a poder lograr. La verdad, me da un placer trabajar con ustedes, al igual que Exome, que conoce muy bien el tema. Su servidor también se dedicó algún tiempo a este tema de la construcción, lo sigo haciendo, pero ya alejado un poco de la obra pública, pero es necesario porque es una demanda, como lo decía en un principio, es una demanda añeja que han pedido a gritos los constructores en este país. Y yo creo que está en nosotros ahora poder revertir algunos malos procesos, acabar con esta corrupción y esta impunidad que tanto ha lacerado la economía del país, para que le demos paso a un nuevo desarrollo, a un nuevo México, que verdaderamente lo necesitamos. Es importantísimo darle vuelta a la página. México tiene cómo, tiene con qué. Deberíamos de subir algunos puntos, algunos niveles en relación a los países que entregamos la OCDE, porque hemos estado algo bajos. Y es la infraestructura, es en materia de infraestructura donde está la clave del éxito para que a México la vaya bien. Así es que, la verdad, me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Cuantas veces sea necesario, vamos a poder y vamos a estar participando para que esto se lleve a cabo. Agradezco mucho la invitación, seguimos aquí a las órdenes. Si hay algunos comentarios más donde pudiéramos participar el diputado Exome y yo, con mucho gusto, y que tengan una excelente semana y a seguir luchando por esta ley de obra pública y sobre todo la nueva ley que ustedes han impulsado mucho. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, Carlos.